Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es el planeamiento push y pull, ¿no? Que es una forma de planificar y vamos a hacer una comparación, digamos, entre cómo se realiza una planificación push y entender cuáles son los criterios, digamos, y también los beneficios y cuáles son al realizar, digamos, un planeamiento con pull, ¿no? Entonces, en principio, todos estos tipos de sistemas de producción son sistemas que se vienen utilizando en el sector, ¿no? Sin embargo, presentando, digamos, una propuesta de hacer una planificación tipo pool, nos va a permitir, en principio, a nosotros enfocarnos primero en el entregable final del objetivo del proyecto, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros poder contar, digamos, con una fecha o con un hito final, digamos, para la entrega, digamos, del proyecto que nos proponemos. Los tipos de sistemas son dos, ¿no? Uno es el de producción por lotes y colas, que es el sistema PUSH, el que normalmente lo usamos para poder hacer la programación de un proyecto. Y el otro tipo es el de flujo continuo, ¿no? Es del tipo pull, que nos permite identificar, digamos, o en principio ver qué fecha va a ser, digamos, la finalización del proyecto, y en base a esa fecha de finalización del proyecto en el que el cliente requiere, digamos, la entrega de este proyecto, nosotros empezamos a jalar, digamos, ¿no? Las actividades y bueno, los entregables, de tal manera que nos pueda dar una fecha de inicio en el cual podamos nosotros programar, ¿no? Nuestro proyecto. Cuando hablamos de PUSH, estos son los sistemas de lotes y colas, son conocidos como PUSH, ¿no? Acá podemos observar nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos, digamos, una serie de paquetes de trabajo, lo que nosotros hacemos para planificar es empujar, digamos, toda la planificación, ¿no? Generando cierta incertidumbre para la parte final, ¿no? Entonces, de esta manera normalmente nosotros hacemos y desarrollamos nuestros cronogramas, ¿no? En este sentido, ¿no? Empujamos los paquetes de trabajo. Sin embargo, cuando hablamos los sistemas de flujo continuo, son conocidos también como sistemas tipo pool, ¿no? En el cual nosotros nos enfocamos en hacer el cronograma, pero este cronograma prácticamente empezamos a enfocarnos, digamos, desde tener un conjunto de paquetes de trabajos equilibrados, ¿no? Y que nosotros podamos de una manera jalar, ¿no? Cada una de los paquetes y actividades sin principalmente tener pues sobreprocesamientos o pérdidas, ¿no? En cada proceso, ¿no? Entonces ya sabemos principalmente lo que tenemos que generar un flujo o un sistema de flujo continuo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en el sistema PUSH, tenemos una serie de procesos, ¿no? Proceso A, proceso B y proceso C, ¿no? Por ejemplo, cada estación produce todo lo que puede, ¿no? Cada estación, digamos, no tiene mucha visibilidad con los demás procesos, entonces hace la producción en base a lo que puede hacer, ¿no? Acá podemos pasar del proceso A, pasa al proceso B, y del proceso B tendrá que pasar al proceso C, ¿no? Pero en cada uno de los procesos podemos encontrar una variedad, digamos, de desbalances que se podría estar generando, ¿no? Entre que pase, por ejemplo, del proceso B y que pase al proceso C, ¿no? Entonces podríamos tener, por ejemplo, un sobreprocesamiento en algún momento, ¿no? Entonces, estos elementos generan pérdidas, ¿no? En el ciclo de producción. Se generan inventarios y pérdidas prácticamente, ¿no? Todos estos vendrían a ser los inventarios. Y como habíamos mencionado, los inventarios también son pérdidas en el ciclo de producción, ¿no? Entonces, el sistema PUSH tiene un ritmo de producción, digamos, acelerado al terminar el trabajo de cada estación.
la unidad pasa a la siguiente estación sin importarle su capacidad, ¿no? En el caso de un sistema pool, ¿no? Como es este caso, cada estación produce solo lo que puede procesar, ¿no? Es decir, tenemos, digamos, balanceada cada uno de los procesos, de tal manera que lo que ingresa, ¿no? Lo que ingresa como, digamos, materia prima, pasan por los procesos y cada uno de los procesos sabe cuánto tiene que producir, ¿no? Diariamente, semanalmente, y de tal manera que lo que va ingresando va saliendo, ¿no? Y ahí generamos, pues, un flujo continuo, ¿no? Entonces, el sistema pool principalmente se basa en, digamos, jalar la producción desde las estaciones subsecuentes, ¿no? Esto no se genera inventarios, principalmente, no tenemos este sobreprocesamiento, ¿no? Y la estación previa no puede iniciar sin que antes la estación siguiente esté lista, ¿no? Entonces, nos podemos, y podemos notar que en este proceso, ¿no? De producción, tenemos un sistema netamente balanceado, ¿no? Tenemos un sistema balanceado y tenemos actividades que generen un tren continuo, ¿no? Un tren continuo, y también nosotros podemos tener un control, ¿no? De cada uno de los procesos, de tal manera que sepamos cuánto estamos produciendo, y no como en el caso de Puch, que se generen pues esos inventarios que prácticamente nos van a generar también pérdidas, ¿no? Pérdidas. Entonces, el planeamiento pool principalmente es un planeamiento, digamos, importante. Sin embargo, cuando nosotros todavía hacemos un planeamiento tradicional tipo Puch, el trabajo se realiza para terminar en el tiempo establecido, ¿no? El flujo de trabajo, o sea, las entregas, no son confiables. Bueno, la generación de trabajo no es continua. Las fechas y duraciones son determinadas por pocos. Y los métodos tradicionales de cómo trabajar, manejos de información y materiales deben cambiar, ¿no? Entonces, claramente un sistema, digamos, PRCP, un sistema Gantt, nosotros normalmente iniciamos nuestra programación desde justamente el hito de inicio, ¿no? Y en base al hito de inicio nosotros empezamos a desarrollar cada una de las actividades con las duraciones y con las predecesoras de cada actividad, de tal manera que de inicio a fin nosotros recién calculamos una fecha de término, ¿no? Entonces, digamos, es la forma como normalmente se realizan muchas veces los cronogramas, ¿no? Entonces, ahí todavía dejamos muchos espacios, sin vacíos, digamos así, ¿no? Y hace de que nuestro cronograma, pues, no sea eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema pool planning? En principio se elabora desde una fecha de término, esto es importante recalcar, de objetivo, ¿no? O sea, generamos un hito hacia atrás, es decir, iniciamos, ¿no? La planificación desde el hito final, ¿no? Desde la entrega del producto, desde la entrega del servicio, y de tal manera que se definen las tareas y se secuencian para que el objetivo se complete, ¿no? Y con una acción de jalar, nosotros empezamos desde el final y empezamos a desarrollar qué actividades se requieren para el cumplimiento de este entregable, ¿no? Y así vamos nosotros realizando una planificación de atrás para adelante, ¿no? De tal manera que nosotros iniciemos con el entregable, ¿no? De un hito y empezamos a desarrollar las actividades, ¿no? Uno a uno, pero de atrás para adelante, ¿no? De atrás para adelante. Entonces, esta entrega, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una entrega de vivienda, ¿no? Esta es una entrega de vivienda, ¿no? Y ¿qué necesitamos para completar y lograr
este hito, ¿no? Que normalmente es lo que piden el cliente, ¿no? Yo necesito mi proyecto para el mes tal, del año tal, ¿no? Entonces, nuestro enfoque tiene que ser, digamos, de realizar la planificación pool con una dirección de planeamiento en este sentido, ¿no? Tal como dice la flecha. Entonces, desarrollamos las actividades, colocamos algunas actividades que se pueden realizar en paralelo, como por ejemplo la colocación de puertas y de ventanas, ¿no? Así también podemos nosotros ver de que antes de que nosotros coloquemos, por ejemplo, un equipo mecánico, podemos hacer unas pruebas de control, integración de conexiones, montajes de equipos, ¿no? Y así vamos desarrollando, digamos, nuestra planificación pool, de tal manera que vamos jalando del final para el inicio. ¿Cómo funciona? En principio, las tareas, el flujo de información y las entregas de materiales se planifican mediante la solicitud pool, ¿no? De los clientes intermedios. La programación determinará a menudo la necesidad de tareas más pequeñas, entregas a tiempo, mejora de manejo de los recursos y plazo de entregas menores, ¿no? También el flujo de trabajo se vuelve mucho más confiable, ¿no? Y eficiente a medida que se elimina el tiempo de espera, ¿no? Que también, pues, es parte de generar desperdicios dentro del proceso, ¿no? Y los trabajos rehechos y sobre todo este sobreprocesamiento que encontramos, ¿no? Como una pérdida que normalmente se encuentra en construcción, ¿no? Entonces, estos son 3 puntos importantes para que nosotros podamos planificar, ¿no? Por esta metodología pool, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a poder ver nosotros cómo es que iniciamos con el cronograma, cómo es que iniciamos con el hito final, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es definir las fases del trabajo y las fechas de entrega de cada fase, o sea, los hitos, ¿no? Entonces, el primer hito que viene desde, digamos, requerimiento de cliente o requerimiento por necesidad, ¿no? Es el hito de entrega del proyecto, ¿no? El hito de entrega del proyecto principalmente se va a dar porque se requiere para esa fecha, porque existe la necesidad de contar con infraestructura con esa fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el primer hito de entrega. De ahí tendremos otros hitos, como por ejemplo la entrega de obras civiles, podría ser una entrega de casco estructural, ¿no? U otros. Y la otra que podría ser la entrega de campamento, ¿no? Entonces, definimos algunos hitos relevantes, importantes para el proyecto, ¿no? Como segundo paso, y este es un punto importante, colaborativamente, y ese es un término que invita a que esta planificación tipo pool es un trabajo colaborativo, ¿no? Entre los interesados, entre los especialistas y las personas que intervienen en el proyecto, ¿no? Y a esto me refiero, pues, a los especialistas a nivel de ingeniería, de arquitectura, a nivel de cliente y demás stakeholders que participan del proyecto, ¿no? Entonces, este trabajo colaborativamente, planificamos en reversa las actividades necesarias para cada fase, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en la entrega de obras civiles, nosotros lo que tenemos que hacer es primero hacer el trabajo entregable de lo que es el paquete de coberturas. En el caso de entregar campamentos, planificamos que antes del campamento tienen que estar los montajes, para los montajes tiene que estar la limpieza, ¿no? Para el caso de cobertura, tenemos que tener ya acabado, los acabados en camino, y para la entrega del proyecto tiene que estar prácticamente todas las instalaciones y los montajes, ¿no? Entonces vamos colocando, para acabados vamos colocando las estructuras, ¿no? Las estructuras requieren de unas cimentaciones, las cimentaciones requieren de excavaciones. Como tercer paso, una vez que ya hemos definido parte, digamos, de los entregables de cada paquete, ¿no? De cada fase, agregue las duraciones de cada actividad sin considerar ninguna contingencia o buffer en su estimación. Entonces, una vez que hemos colocado cada una de las actividades, vamos a, digamos, colocar y proponer los tiempos estimados de cada una de ellas, ¿no? Entonces, de tal manera
Y si ustedes se dan cuenta, la acción en la que se presenta es de atrás para adelante para cada hito. ¿Ok? Entonces, lo que teníamos nosotros planificado, digamos, de manera referencial, en el caso de la cobertura, que era medio mes, subió un mes. En el caso de montajes, que eran 3 semanas, subió aproximadamente a 2 meses. En el caso de instalaciones, lo propio, ¿no? Lo propio. Entonces, miren, nótese que se puede ver las actividades que ha jalado de atrás para adelante y nos ha permitido ver para cuándo posiblemente podría ser un inicio, ¿no? Pero esperen, todavía seguimos como paso 4. Vamos a revisar la lógica del plan para tratar de comprimir la duración, ¿no? Entonces, aquí, de un trabajo colaborativo, empezamos a revisar la lógica de cada uno de los procesos y efectivamente las predecesoras se encuentran colocadas adecuadamente, ¿no? Revisamos la lógica y, por ejemplo, podemos ver acá una acción de que se puede hacer, digamos, las coberturas conjuntamente y en paralelo con los trabajos de acabados, ¿no? O sea, lo que nosotros requerimos como una predecesora para acabados y coberturas, básicamente es tener todas las estructuras listas, ¿no? Entonces, en ese proceso, nosotros hemos podido claramente reducir el tiempo, ¿no? De inicio de excavaciones. Muy bien, como quinto paso vamos a determinar la mejor y más práctica fecha de inicio, ¿ok? Determinamos la mejor y más práctica fecha de inicio. Pero para esto es importante, como sexto paso, decidir qué actividades necesitan contingencia o buffers, ¿no? Los buffers son actividades de contingencia, ¿no? Es darle algo de holgura, ¿no? Algunas actividades que efectivamente, en base a la variabilidad, van a requerirlas, ¿no? Entonces, acá podemos nosotros desarrollar, y ese trabajo nuevamente es un trabajo colaborativo en base y con la participación de los especialistas de cada área, y es más, acá podemos también nosotros tener la participación del juicio de expertos o personas que ya han tenido mayor experiencia, digamos, en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, empezamos a colocar los buffers en las actividades que nosotros necesitamos, digamos, contingencia, ¿no? Entonces, podemos ver que nosotros en el caso de montaje podemos tener algo de contingencia, colocamos un buffer, en el caso de acabado lo propio, en el caso de estructuras y en el caso de cobertura tiene su propio buffer. El caso de montajes también cuenta con su propio buffer. Entonces colocamos los buffers o actividades de contingencia, de colchón, como queramos llamarlo, ¿no? Y como sexto paso, como séptimo paso, comprobamos con con el equipo si se siente cómodo con los buffers, ¿no? Hacemos una consulta, revisamos una vez más, y si los buffers son suficientes para permitir la terminación del hito. Entonces, este es un trabajo que se desarrolla por partes, pero es un trabajo básicamente colaborativo, o sea, si es que empezamos a trabajar, digamos, de forma integral, de forma con todos los interesados de un proyecto determinado, podemos nosotros digamos, afianzar mucho mejor nuestro planeamiento, ¿no? A nivel de fases, a nivel de paquetes de trabajo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver 3 hitos importantes, se ha trabajado en los 3 hitos y hemos podido, en principio, digamos, hacer una planificación con una fecha o con un hito, ¿no? De entrega de proyecto a un mes 7 y hemos podido ver para cuándo tiene que ser la fecha de inicio para que podamos nosotros llegar, digamos, a este hito de entrega. ¿Ok? Entonces, para poder realizar este proceso de planeamiento pool, se pueden utilizar cartillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cartilla en la cual se coloca el responsable del trabajo, se puede colocar el entregable y criterios de aceptación, descripción del trabajo, cuántas personas se necesitan, ¿no? Dónde se realizará el trabajo, la ubicación, su código de estructura de desglose de trabajo de DT, y para hacerlo, ¿qué necesitamos? ¿No? Requisitos listos para realizar el trabajo. Entonces, estas son unas tarjetas para que se puedan planificar de forma pool también. Así también, en el ejecutante, quién lo va a realizar, en el cliente, quién lo recibe, ¿no?
Entonces, en la tarjeta tenemos toda la información para que nosotros podamos colocar cuando, digamos, hagamos o se realice un taller de planificación pool, ¿no? Igual tenemos la zonificación donde se realizará el tiempo, ¿no? Información de las tareas previas y los recursos también, ¿no? Bueno, algunas reglas importantes. Todo el trabajo debe ser claro en contenido, en secuencia, en duración y resultado. No es importante guardar la claridad, digamos, de cada uno de los procesos que se realizan, ¿no? Cada conexión de entregables en la secuencia de trabajo debe ser directa y debe tener una forma clara de solicitar una acción y recibir una respuesta. Así también el camino para la producción debe ser simple y directo, ¿no? Las tareas y los hitos deben ser negociados con el ejecutante y con el cliente. En este tipo de planificación pool es muy, pero muy necesario la participación del cliente, ¿no? Ya que nos va a dar también las pautas de las fechas en las cuales va a requerir cada uno, o en sí, la fecha para que va a requerir el proyecto, digamos, la edificación, la infraestructura, ¿no? Entonces, nadie puede asignar o quitar, digamos, cuando se realice la planificación, POSITs de otra persona, ¿no? Porque claramente se cuenta con criterios desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de experiencia y otros, ¿no? Ahora, ¿qué es bueno? Cuando se realiza este tipo de planeamiento, transferir las fechas de POSIT y de compromisos a registros de trabajo. Por ejemplo, cuando hacemos en la fase de diseño, tenemos una fase de registro de trabajo, ¿no? En el cual nosotros podemos trabajar en base, digamos, a un tablero Canva y podemos indicar cuáles son las restricciones en las cuales tenemos, digamos, para los entregables de diseño en principio, pero también las fechas en las cuales se requieren, digamos, o la necesidad de alguna documentación, ¿no? Y lo que es el Last Planner System, ¿no? Es digamos, en la fase de construcción. De igual manera, la identificación de restricciones, de cuellos de botella, y al finalizar, hacer el seguimiento y control, y mediante el porcentaje de plan cumplido o los PPC, nosotros vamos a tener prácticamente el porcentaje de cumplimiento que tenemos semanalmente, y así podemos hacer un seguimiento si efectivamente tenemos la confiabilidad adecuada, ¿no? En este contexto, digamos, del aseguramiento de lo que estamos planeando. Y se puede utilizar otro software también. Ahora también monitorear el progreso y el cumplimiento de las tareas, ¿no? Con las sesiones, check-in o reuniones diarias semanales. También es importante plantear, digamos, las sesiones SAIS de ingeniería concurrente para cada una de estas restricciones en las cuales se requiere principalmente una resolución de todo el equipo de trabajo, ¿no? Hay muchos casos en los cuales en el mismo equipo no se puede resolver una actividad, se puede convocar al juicio de expertos para que pueda, digamos, aportar en la resolución de algunos inconvenientes, problemas o restricciones que se vayan presentando en el proceso, ¿no? Así también ajustar los compromisos o tareas según sea necesario con un repooling, si es que se requiere en esta parte de la planificación. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es un poco sobre lo que es la planificación pool. Es una forma diferente ya de poder desarrollar los proyectos, pero que sí nos ayuda principalmente cuando nosotros requerimos un proyecto para una fecha determinada. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta aquí lo que es el planeamiento pool.